Herramientas para la calidad del e-learning académico. Evaluar es emprender una actividad de evaluación. Ad astra per aspera es un aforismo latino que dice que es posible llegar en lo que se emprenda a las estrellas, pero que para alcanzarlas requiere mucho esfuerzo y comporta también a veces algún fracaso. ¿Qué es evaluación? El término evaluación para Scribe en 1991 se refiere a el proceso de determinación del mérito, el valor y la importancia de las cosas o del resultado de ese proceso. La evaluación puede referirse a la evaluación de un producto, por ejemplo, un artículo para una revista científica, la evaluación del personal, por ejemplo, docentes que realizan enseñanza académica, la evaluación de un programa educativo, por ejemplo, un curso de estudios universitarios, la evaluación de una propuesta como la de un proyecto de investigación que participa en una convocatoria para su financiación, la evaluación del desempeño, ya sea deportivo, de estudiantes ante una prueba. La evaluación puede ser heteroevaluación, evaluación realizada por un sujeto externo al proceso. En el campo del aprendizaje, por ejemplo, se trata de la evaluación por parte del docente. En general, por heteroevaluación se entiende como la evaluación dirigida por un evaluador externo, auditor, a los procesos, los productos o los sistemas que son objeto de evaluación. La heteroevaluación, auditoría, en este caso es realizado con fines sumativos de certificación y notificación de las propias acciones, es decir, para dar cuenta de las acciones propias, accountability. En inglés, se trata de recopilar datos sobre la base de los cuales tomar decisiones. Autoevaluación es la evaluación de un desempeño realizada por la misma persona que la efectúa. La autoevaluación es una habilidad compleja y a veces sufrida que se adquiere gradualmente y que ayuda a la persona a mejorar el propio desempeño y los productos de la propia actividad, así como a construir progresivamente una imagen positiva de la propia identidad. Mariani, 2013. Autoevaluarse comporta un juicio subjetivo y precisamente por eso uno de los retos más difíciles consiste en el esfuerzo de asegurar también en la modalidad de autoevaluación aquellos niveles de calidad, cosa difícil de asegurar, que deberían ser comunes a todas las actividades de evaluación, es decir, validez, fiabilidad, transparencia e intercambio. Peer evaluation o coevaluación introduce una dimensión de socialización de la experiencia de evaluación, en cuanto está basada sobre el hecho de que la evaluación de un desempeño está hecha por personas con el mismo nivel de competencia, por ejemplo, compañeros de clase o no, y no por una persona con una competencia mayor, por ejemplo, el docente. Además, con el fin de que la evaluación sea más transparente y compartida, los parámetros de evaluación en la coevaluación son siempre explícitos. La evaluación también puede diferenciar entre formativa, se realiza normalmente durante un proceso, un aprendizaje, un programa, un desempeño deportivo, por personas que forman parte del equipo interno. Su objetivo es mejorar lo que se está evaluando. Los resultados de la evaluación siguen siendo internos y sobre todo útiles para los actores que forman parte del proceso. Los resultados no son, por tanto, utilizados para tomar decisiones por parte de personas externas. Sumativa se lleva a cabo al final de un proceso, de un programa o de un desempeño y normalmente a beneficio de personas externas al proceso, que deben tomar decisiones sobre el propio proceso, por ejemplo, erogar financiación, hacer pasar el examen de un curso, activar un programa de estudio para los y las estudiantes. Robert Stake 2004 expone muy bien estos dos conceptos en una frase muchas veces citada. Cuando el cocinero prueba la sopa es formativa, cuando el comensal prueba la sopa es sumativa. Todas las modalidades de evaluación mencionadas en principio no son alternativas ni compiten entre sí, sino que podrían y de hecho deberían integrarse. Lo dicho hasta aquí permite entender que la evaluación es un proceso complejo y con varias facetas que debe realizarse teniendo en cuenta múltiples elementos. Muchos autores hablan de evaluación como un proceso de investigación a todos los efectos. Patton, 1990, 2002, Guba y Lincoln, 1989, Shaw, 1999. En este documento se adopta la misma posición que estos estudiosos, es decir, se entiende que la evaluación debe seguir todos los pasos y el rigor de un proceso de investigación. Por lo tanto, aquí se propondrán entre las herramientas para la evaluación del e-learning algunos instrumentos típicos de la investigación, preferentemente cualitativa. Hay que señalar que en todo lo que guarda relación con la investigación evaluativa, en un texto de óptimo para la consulta de los aspectos teóricos, es el de
McNaught y Kennedy, 2013. Design Based Research, o DBR, Anderson y Shattuck, 2012. 1. Proyectar. 2. Realizar e implementar. 3. Analizar. 4. Pensar, discutir y decidir mejoras. Efectivamente, la DBR se presta muy bien como metodología de investigación en el ámbito de la didáctica, con o sin el uso de la tecnología. Analizar, pensar y discutir mejoras, diseñar, realizar e implementar. Calidad. El concepto de calidad no nació en el mundo académico, sino más bien en el de la industria. Fue importado por la academia a fines de los años 80 en el mundo anglosajón y más recientemente en los países latinos. Y en el mundo universitario el constructo calidad se ha ampliado y profundizado. A continuación, los estudiosos de referencia ayudarán a entender por qué. Entre los autores que se han ocupado de la calidad están ante todo Lee Harvey, exdirector del Center for Research and Evaluation de la Universidad Sheffield Hallam, y Diana Green, presidenta de la Society for Research into Higher Education, ambos británicos. Los dos estudiosos publicaron en 1993 un ensayo titulado Defining Quality, citado 2.759 veces según datos de Google Scholar. Harvey y Green, 1993. El trabajo que analiza la calidad en relación con la educación universitaria, pero que en realidad examina las raíces políticas y filosóficas del concepto sometido a examen, dice que la calidad tiene distintos significados para diferentes personas. Al día siguiente, Diana Green, 1994, publicó un libro en el que presentó 5 enfoques de la definición de calidad. Calidad como cumplimiento de un estándar, Green, 1994, página 13. La calidad de un producto se mide de acuerdo con el cumplimiento de un estándar, normalmente definido por una entidad acreditada para ello. Para decir si existe cumplimiento del estándar, se utilizan procesos de benchmarking, término utilizado para describir el proceso de evaluación de validez de productos, CUSA 2015-2020. El proceso de evaluación de la validez de productos y servicios y procesos, mediante su comparación con las empresas con un mejor desempeño en el sector de referencia, las comparaciones con los competidores directos o los operadores primarios de otros sectores se realizan precisamente sobre la base del benchmark, es decir, prestaciones de referencia respecto a las que realizar la comparación y hacia las que se debe apuntar al poner en práctica las acciones de cambio. Green, 1994, página 14. Dice que este enfoque sobre la calidad tiene ventaja de permitir a las distintas instituciones establecer los estándares que estimen más oportunos. Esto, sin embargo, hace más difícil la medición, tan útil para la educación universitaria. Calidad como fit for purpose, ajustada al objetivo, cuando el producto o la práctica se ajustan al objetivo establecido. Sin embargo, como dice Green, 1994, página 15, no es fácil definir exactamente cuál es el objetivo de la enseñanza académica. Por lo tanto, este enfoque es quizás más válido para el mundo de la industria y sus productos que para el mundo universitario. Calidad como eficacia en la consecución de los objetivos institucionales. Se trata de una subcategoría de la calidad fit for purpose, que es más adecuada para la evaluación de la calidad en el mundo académico, considerado de alta calidad y con una misión clara. Green, 1994, página 15. Gibbs, 2011, también ha sugerido una visión alternativa al concepto de ajustarse a un objetivo, con la idea de práctica lo suficientemente buena. Calidad como satisfacción de las necesidades del usuario. Este modo de entender la calidad se centra en el conocimiento de los usuarios de sus necesidades y en cómo satisfacerlas. Green, 1994, página 16. Se pregunta, pero en el caso de la universidad, ¿el estudiante es el usuario, el producto o ambos? Y además, los estudiantes están capacitados para determinar completamente cuáles son sus propias necesidades. Calidad como concepto tradicional. El concepto tradicional de calidad la define como excelencia. En términos prácticos, es una visión de calidad que clasifica a las universidades de Oxford y Cambridge como universidades de excelencia, y por los servicios que ofrecen a los estudiantes y por la competencia de sus graduados. Pero la calidad como excelencia no responde a la pregunta ¿esto es bueno? ¿Cómo debería hacer? Sino a la pregunta ¿esto es mejor que lo de otros? Lo que rápidamente conduce a un concepto relativo y de confrontación de ranking, que no es la esencia de la calidad. La calidad es, sin embargo, un concepto o más bien una cultura con muchas perspectivas. Ghislandi y Raffagelli, 2015,
Gislandi, Raffaelli y Yang 2013, en el sentido de que hay varias dimensiones que deben ser analizadas para entender totalmente todas estas facetas. Quality Assurance and Quality Enhancement. En un pasado no muy lejano, varios artículos analizaban la diferencia entre Quality Assurance, aseguramiento de la calidad, y Quality Enhancement, mejora de la calidad, Raban 2007. Más tarde, en 2015, Noha Elasi 2015 escribe un importante ensayo en el que define los conceptos de Quality Assurance y Quality Enhancement en la enseñanza académica y afirma que las dos prácticas deben formar parte de un continuo, siendo ambas necesarias para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios. Otro importante estudio, Flipaku y Tapper 2008, afirma que la QA juzga un producto o un proceso mediante ciertos criterios, mientras que la QE está menos definida y permite un discurso más complejo que deja espacio a una interpretación de la calidad más polifacética e integradora respecto a la innovación. En la tabla siguiente se enumera a modelo de ejemplo todas las diferencias que caracterizan la QA y la QE. Quality Assurance, aseguramiento de la calidad, otorga un peso insuficiente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, tiende a asociarse más con la evaluación y la rendición de cuentas, se ajusta a estándares externos, se mueve del nivel más alto al más bajo, es un proceso sumativo, se centra en el pasado, menos libertad, sigue reglas absolutas, da un mayor espacio a administradores. Quality Enhancement, mejora de la calidad, proporciona un peso considerable a los procesos de enseñanza-aprendizaje, tiende a asociarse más con la mejora y el desarrollo, se ajusta a estándares internos, se mueve del nivel más bajo al más alto, un proceso formativo, se centra en el presente y el futuro, más libertad, utiliza vías flexibles y negociadas y da un mayor espacio a académicos. Más recientemente, Gislandi 2016 afirma en un texto en inglés traducido a continuación: desde hace algún tiempo hemos asistido a un creciente interés de la universidad por la calidad, interés que puede conducir a la politización y una distorsión de los resultados, dado que no basa las propias convicciones en estudios rigurosos y evidencias seguras. La universidad en estos días a menudo está dominada por una ideología gerencial y por una difundida retórica de la auditoría y la rendición de cuentas. Y a menudo en la evaluación de productos principalmente destinados al aprendizaje, también nosotros pedagogos aceptamos con demasiada pasividad el lenguaje propuesto por la industria, un lenguaje que está empapado por una visión positivista que trae consigo la hiperburocratización de todo el proceso, que termina preocupándose bastante más por el aparato organizativo que por el proceso de enseñanza-aprendizaje. El influyente Alex Buckley 2014, dice: desde principios de los 80 el árbitro del facto de la calidad era una revista de noticias que clasificaba a escuelas y universidades en función de cosas como la reputación, las calificaciones en los exámenes de acceso de sus estudiantes y los salarios de los profesores. Estos rankings fueron diseñados para alimentar la creencia entre el público en general que las instrucciones más ricas y selectivas tenían que ser las mejores. Sin embargo, los que estaban verdaderamente preocupados por la calidad de la educación lamentaban la ausencia de la enseñanza y el aprendizaje en los discursos sobre calidad. Estas también son las razones por las que debemos centrar nuestra atención, y diría que principalmente en la mejora de la calidad por delante del aseguramiento de la calidad, con el objetivo de hacer más eficaz y válido el objeto o el proceso que estamos estudiando a través de los ciclos repetidos de evaluaciones y modificaciones. En síntesis, la verdadera calidad es un proceso largo y complejo que procede paso a paso y no siempre en la dirección correcta, un proceso de certificación de localidad basado en una elección consciente e inteligente de condiciones previas, epistemológicas, teóricas y metodológicas, así como en la identificación de los métodos correctos. Es una condición sine qua non para una universidad que quiere garantizar una certificación STS, European Credit Transfer System, a los estudiantes que han completado un curso online. Calidad de la enseñanza académica. Es útil para empezar este párrafo echar un primer vistazo a la definición de la calidad de la enseñanza académica adoptado en este módulo. La calidad de la enseñanza es una cultura compartida, mediada y transformadora que define en un momento o lugar dados y para determinados stakeholders la característica que la enseñanza debe tener, cómo evaluarla, criterios y métodos y el proceso para tender a garantizarla y mejorarla. Gislandi 2016.
Y en esta definición, la perspectiva transformadora, como se ha visto en el párrafo anterior, es el corazón de la cultura de calidad para el aprendizaje, partiendo del hecho de que el análisis de la calidad de la enseñanza académica se puede realizar a distintos niveles. La siguiente tabla distingue tres niveles de análisis: macro, meso, micro. El nivel macro o gubernamental es relativo a todo lo que se decide a nivel nacional o internacional, político y normativo, y a la erogación de los receptores pertinentes. El nivel meso se refiere a las instituciones, universidad o departamento individuales y es relativo o debe referirse a una visión y una cultura compartidas de la calidad, a ser posible teniendo en cuenta las posiciones de sus respectivas comunidades profesionales. Se ocupa además de la formación de los docentes. El nivel micro se refiere a la evaluación de la docencia y afecta a las motivaciones, los valores y la implicación personales, el desarrollo profesional, la implicación en la comunidad de práctica del docente individual. Combinando los tiempos y los niveles de análisis macro y micro, se obtiene la siguiente matriz donde se identifican las combinaciones de las distintas posibilidades. Combinaciones de niveles y momentos de análisis de la calidad de la enseñanza. Institución ex ante, institución in itinere, institución ex post. Programa de grado ex ante, programa de grado in itinere, programa de grado ex post. Docencia ex ante, docencia in itinere y docencia ex post. Nivel de la calidad de la enseñanza. Política de gobierno, institución, universidad, departamento, programa de grado, individuo, docente, estudiante. Además de los niveles de análisis, hay otros constructos que ponen el concepto de calidad en la enseñanza académica. En una convención en 2015, EM Italia, Multiconferencia Italiana, SUI Learning, Media Education y Module Mood, celebrada en Génova del 9 al 15 de septiembre de 2015, la autora de este módulo presentó las diferentes dimensiones que conforman el constructo de la calidad de la enseñanza en un octágono de la calidad del e-learning académico. Epistemología, perspectiva teórica, que es calidad, metodología de la evaluación, cómo evaluar, los modelos de evaluación, con qué parámetros evaluar, tipo de producto, tipo para usar, off the shelf, a medida, quién decide la evaluación, partes interesadas, stakeholders, quién realiza la evaluación, evaluación interna, evaluación externa, tiempo, lugar de la evaluación, cuándo, dónde evaluar, herramientas de evaluación, con qué instrumentos evaluar. Estas dimensiones involucradas son epistemología, perspectiva teórica, que se entiende por calidad, metodología de la evaluación, cómo evaluar, los modelos de la evaluación, con qué parámetros evaluar, tipos de producto a evaluar, listo para usar, off the shelf, a medida, quién decide la evaluación, stakeholders, quién realiza la evaluación, evaluación interna, evaluación externa, tiempos, lugares de la evaluación, cuándo, dónde evaluar y herramientas de la evaluación, con qué instrumentos evaluar. Epistemología, perspectiva teórica, que se entiende por calidad. Este elemento hace referencia a lo que se entiende por calidad y evaluación. Metodología de evaluación, cómo evaluar. Con respecto a metodologías y métodos de análisis, se puede distinguir entre metodologías cuantitativas y cualitativas. Patton, 1990, 2002, Creswell, 2003, acerca de los métodos o herramientas, los modelos de evaluación, con qué parámetros evaluar. Para las dimensiones del análisis, este elemento se basa en muchas investigaciones realizadas hasta el momento y que identifican las dimensiones y los parámetros que deben ser considerados en la evaluación en función de las evidencias probadas por numerosos estudios. Tipo de producto a evaluar, off the shelf, listo para usar a medida. Es posible que se requiera evaluar un producto existente que se tenga, por ejemplo, que comprar o adquirir para realizar la formación. A este tipo de productos se le llamará off the shelf, listos para usar, es decir, aquellos que tomamos del estante como en el supermercado o del estante virtual de Internet. En otros casos es posible que se tenga que evaluar un producto realizado por uno mismo o que se haya encargado a alguien, es decir, un producto a medida. Las herramientas necesarias para llevar a cabo los diversos tipos de evaluación pueden ser parcial o completamente distintos. ¿Quién decide la evaluación? Stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders de la enseñanza? Las prioridades, las expectativas y las necesidades cambian inevitablemente de una persona a otra en función del rol que desempeñe. Por lo tanto, es necesario considerar cuáles son los roles relevantes en la enseñanza académica, es decir, los stakeholders del proceso. A continuación se muestra alguna definición. Stakeholder es una persona con un interés especial en la compleción exitosa de un proyecto. Los stakeholders en el e-learning a menudo incluyen desarrolladores, facilitadores, alumnado, administración del alumnado, clientes, etc. Learning Circuits Organization. Sujetos interesados en la actividad de una organización y en disposición directa o indirectamente de influir en sus resultados.
Entre los stakeholders pueden considerarse la persona o los órganos de decisión de una facultad o de una empresa que deciden invertir recursos en formación online, los usuarios del curso o aquellos que tienen que aprender, las personas expertas en la materia o docentes que preparan los materiales, las personas que diseñan el curso o docentes encargados de la posibilidad de interacción que ofrece el curso y de la estructura de los materiales, el tutor o la tutora que facilita la interacción y la comprensión del contenido, el personal informático que se ocupa de la plataforma en la que se realiza el curso, el servicio de asistencia técnica que garantiza soporte técnico a todos los participantes, la institución que crea el contexto en el que se desarrolla el curso, expectativas generadas, leyes. Como se ha mencionado, es una lista ampliamente variable. De hecho, de un caso a otro, la responsabilidad propia de uno u otro de estos roles puede repartirse entre todos los demás en función del tamaño de la organización y de los recursos disponibles. Por lo tanto, la institución que quiera realizar un análisis de calidad de sus propios cursos debe evaluar con qué figuras cuenta y cuáles son sus competencias, y luego decidir si la asignación de esta responsabilidad es óptima o si debe ser modificada, tal vez añadiendo algún rol. Es importante señalar, analizando a los diferentes actores, que sus expectativas así como sus responsabilidades son diversas, dado que en el objetivo general del curso de aprendizaje coexisten los distintos objetivos de cada stakeholder particular. Deviene fundamental valorizar el rol de cada uno, definir sus límites, subrayar la importancia de la colaboración con otros stakeholders y de la negociación de los recursos disponibles. Por lo tanto, es útil que todos sean conscientes a detalle de cómo se dividen las competencias y la responsabilidad con el fin de facilitar y hacer más eficaces la comunicación y la interacción. ¿Quién realiza la evaluación? Evaluación externa, evaluación interna. Si los stakeholders son las personas que tienen interés en evaluar la calidad de un producto, este puede ser analizado por la misma organización que lo ha realizado o utilizado o por una organización externa. Tiempos, lugares de la evaluación, cuándo, dónde evaluar. Acerca de los tiempos de evaluación, si el producto es a medida, la evaluación puede ser ex ante, in itinere o ex post, es decir, durante el diseño, durante la realización o tras finalizar la realización del producto. Si el producto es off the shelf, no puede ser ex post. Herramientas de evaluación. ¿Con qué instrumentos evaluar? Los instrumentos de evaluación, en particular del e-learning, serán analizados a continuación. Los modelos de evaluación. Los parámetros que se tienen en cuenta en la evaluación pueden ser varios. Todos juntos constituyen un modelo de análisis, es decir, una lente a través de la cual la realidad es examinada, capaz de poner de relieve algunos de los elementos considerados más importantes para describir adecuadamente el objeto o proceso examinado. Es decir, un modelo puede ser definido como un esquema teórico que describe un objeto definiendo las características consideradas más relevantes. Gislandi, 2005, páginas 107-110. El primer modelo analizado es un estudio realizado para la enseñanza online, pero que tiene valor en las dimensiones especificadas para la enseñanza tradicional. Bartsch-Chat, 1996. Hoy se extiende que el análisis de una estructura flexible para la formación a distancia debe tener en cuenta 4 dimensiones: la pedagógica, la organizativa, la económica y la tecnológica. La posición jerárquica de estas 4 dimensiones pueden variar en función del punto de vista. En cualquier caso, constituyen un sistema y no pueden ser consideradas separadamente. Por ejemplo, para los y las docentes seguramente la dimensión más significativa sería la pedagógica, pero no podrían siquiera empezar a diseñar su curso sin tener una idea clara de los recursos tecnológicos disponibles. Si se considerase oportuno invertir en nuevos recursos, seguramente se encontraría alguien de la administración más interesada en el aspecto económico, que con gusto desearía conocer cuáles son las motivaciones para ello. La dimensión organizativa, sin embargo, estaría siempre presente durante todo el proceso. Otro modelo, siempre creado para la enseñanza online, pero válido también para la didáctica tradicional, es el del OLC, Online Learning Consortium. Hasta hace unos años llamado Sloan Consortium, Lorenzo y Moore, 2002. El marco de referencia del OLC es el conocido como los 5 pilares: Learning Effectiveness, eficacia del aprendizaje. La clave es la interacción con los y las compañeras, el cuerpo docente y los contenidos. Student Satisfaction, satisfacción del alumnado, basado en la prestación de servicios oportunos y personalizados y en una elevada calidad del aprendizaje obtenido. Faculty Satisfaction, satisfacción del profesorado,
basado en el apoyo moral y administrativo y en el respeto mutuo entre docentes online y profesorado tradicional. En este sentido, el artículo toma el ejemplo de Monroe Community College en Rochester, Nueva York, donde se pone en práctica lo que se ha llamado modelo Monroe. El profesorado recibe apoyo en todo lo necesario, formación, enseñanza, tecnologías, servicios de estudiantes para que destine el mejor tiempo posible a cuestiones administrativas y en su lugar se centra en el diseño y la implementación de los cursos y en la interacción con sus estudiantes. Cost Effectiveness. Control de los costes. Se ocupa de cómo aumentar la eficacia didáctica, disminuir la tasa de abandono, superar el problema de los edificios saturados y disminuir los costos. Accesibilidad. El alumnado con o sin discapacidad debe poder descubrir fácilmente y por sí mismo cuán eficaz, satisfactorio y económicamente asumible puede ser el e-learning o la enseñanza en general. Por último, otro modelo muy conocido para la evaluación de la calidad de la formación, principalmente en el mundo del trabajo, es el de Kirkpatrick. Los 4 niveles de Kirkpatrick, un modelo para la evaluación de la calidad de la formación. Nivel 1, reacción. El grado en el que los participantes encuentran que la formación es favorable, motivadora y relevante para sus trabajos. Nivel 2, aprendizaje. El grado en el que los participantes adquieren el conocimiento, las habilidades, la actitud, la confianza y el compromiso previstos en base a su aplicación en la formación. Nivel 3, conducta, el grado en el que los participantes aplican lo aprendido durante la formación cuando regresan a sus puestos de trabajo. Nivel 4, resultados, el grado en el que los resultados previstos ocurren como resultado de la formación y el apoyo y el conjunto de responsabilidades. Ranking de universidades. Tras haber hablado de la evaluación de la enseñanza académica, se abre ahora sobre los rankings de universidades. Cada año, en agosto, cuando se acerca el periodo de elección de universidad por parte de los estudiantes, aparecen en prensa numerosos rankings de universidades a escala internacional. Los rankings internacionales de universidades más conocidos. Rankings internacionales de universidades. US World University Ranking, ARW The World University Ranking, U Multi-Rank Universities Compare Your Way. Para un análisis sobre los parámetros en los que se basan, se puede tomar como ejemplo el THE, Redacción Rose 2019, que construye su clasificación con estos personajes: 30% enseñanza, el ambiente de aprendizaje, 30% investigación, volumen, ingresos, reputación, 30% citas, influencia de la investigación, 7.5% influencia internacional, docentes, estudiantes, investigación, 2.5% ingresos para la transferencia tecnológica. Por lo tanto, la enseñanza influye en un 30% sobre la clasificación general, pero ¿de dónde se obtiene este 30%? 15% investigación sobre la reputación, 4.5% relación docentes-estudiantes, 2.25% porcentual de doctorados respecto a graduados trienales, 6% docentes con doctorado, 2.25% presupuesto de la institución, es decir, los recursos disponibles. La inclusión de la relación docentes-estudiantes en los porcentajes de círculo se basa en el hecho de que normalmente, cuanto mayor sea el número de docentes, mayor será el tiempo que dedican a los estudiantes. Y este elemento puede tener sentido para evaluar la calidad de la enseñanza, en tanto que la investigación ha demostrado que la implicación de los estudiantes es un indicador esencial del aprendizaje. Buckley, 2014. Los parámetros tienen poco que ver con los que para la literatura científica resultan fundamentales para una enseñanza de calidad. Para orientar sobre los parámetros que son realmente importantes en la evaluación de la eficacia de la enseñanza académica, que es el elemento centro de la calidad de la enseñanza, se puede recurrir a las reflexiones de Graham Gibbs. Gibbs en 2010 publica un trabajo dedicado por entero a la calidad de la enseñanza académica. Gibbs 2010. El ensayo se refiere a la calidad de la enseñanza, verificando su validez en función de la investigación previamente realizada. Las variables consideradas son elegidas siguiendo el modelo de las 3P de Biggs, 1993, citado en Gibbs 2010, pronóstico, progreso, producto. El pronóstico se refiere al contexto del estudiante fuera de la enseñanza e implica que los mejores estudiantes se sienten atraídos por las universidades más prestigiosas, mejor financiadas y con mejores resultados en la investigación, y las evaluaciones del alumnado al finalizar el curso están influenciadas por estos elementos. Por lo tanto, las evaluaciones finales del alumnado
no pueden ser consideradas para evaluar la calidad de la enseñanza académica. Por la misma razón, la medición de la calidad del producto educativo, como el hecho de que cuanto se enseña sea recordado o que el estudiante sea fácil y rápidamente empleable en el mundo laboral, también están influenciadas por las variables del pronóstico. Todo esto hace más difícil, si no imposible, la comparación de las instituciones universitarias mediante las variables de pronóstico y de producto. Son en cambio muy importantes para una comparación de la calidad educativa de las instituciones universitarias, es decir, para la evaluación de lo que el estudiante, independientemente de qué estudiante sea, aprende gracias al hecho de que la universidad a la que asiste aprovecha al máximo los propios recursos para proporcionar una enseñanza de calidad. Las variables de proceso, es decir, lo que sucede en el proceso educativo, mientras el estudiante aprende y el docente enseña, y las variables del proceso más importantes, puesto que la evidencia de la investigación sobre la influencia de estas variables está bien documentada, son las cuatro siguientes. La dimensión de la clase, quién es el docente, el nivel de implicación del estudiante y su esfuerzo en el aprendizaje, la calidad y la cantidad del feedback recibido por el estudiante a lo largo de su aprendizaje. Puesto que a menudo es difícil evaluar los parámetros del proceso, se puede en su primer análisis utilizar un indicador propuesto por Gibbs 2010. Uno de los indicadores más reveladores de la calidad de los resultados educativos es el trabajo que los estudiantes someten a evaluación, como su proyecto de último año o su disertación. También hay que señalar que muchas veces es difícil comparar la enseñanza de toda una universidad, dado que la calidad de la enseñanza puede variar mucho entre los distintos departamentos. Por lo tanto, los rankings deben darse a un cierto nivel de granularidad, es decir, a nivel de departamento y no a nivel de institución, para que sean útiles. Como se ve, los parámetros que la investigación identifica como importantes para la calidad de la enseñanza son muy diferentes de los utilizados en los rankings más conocidos. Por lo tanto, difícilmente pueden ser considerados como fiables para una evaluación de la universidad, al menos en lo que respecta a la enseñanza. A la luz de lo anterior, solo se puede estar de acuerdo con la afirmación de Pascarella 2001. Un serio problema con el ranking de las revistas nacionales es que desde el punto de vista de la investigación son en gran parte inválidos, es decir, se basan en los recursos institucionales y las dimensiones reputacionales que, en el mejor de los casos, solo tienen relevancia mínima para lo que sabemos sobre el impacto de la universidad en los estudiantes. Si me viera obligado a resumir esta investigación en una sola proposición, diría que las experiencias dentro de la universidad tienden a contar sustancialmente más que las características entre universidades. También está de acuerdo con los numerosos artículos de crítica a los rankings de la revista online italiana RORS, Return on Academic Research, que se define como una red informal con el objetivo de intervenir de un modo creíble y competente en un debate que tenga como interlocutores a los que deben gestionar el proceso de transformación de la universidad italiana y especialmente a las fuerzas políticas que sean candidatas para gobernar el país en un futuro. Redacción RORS 2015. Se muestra como ejemplo una cita de 2019. Lanzamos un reto a los académicos y periodistas italianos al día siguiente de la publicación del enésimo ranking. Nos gustaría que algún profesor, aún mejor, algún rector de las universidades a la cabeza de la clasificación nacional tuviera la honestidad intelectual de recordar los fallos, los límites y los peligros de estas clasificaciones, verdaderas armas de distracción masiva. Y también sería útil que algún periodista recordase a los lectores las barbaridades y los resultados absurdos coleccionados a lo largo de los años de esta especie de horóscopos académicos. Y no se podría estar más de acuerdo con De Nicolau 2015-2018 y la redacción de RORS, Redacciones RORS 2015. Calidad del e-learning. Hasta aquí se ha hablado de la evaluación de la calidad y de la calidad de la enseñanza académica, pero en los años 90 en Europa se empieza a hablar de e-learning o enseñanza online. Antes, sin embargo, hay que precisar qué se entiende aquí por e-learning. Por e-learning se entienden artefactos, tecnología que pueden ser utilizados como herramientas para facilitar el aprendizaje. Phyllis McNaught y Kennedy 2012, siempre diferenciando entre los artefactos, las herramientas genéricas del e-learning y los objetos de aprendizaje. Para una descripción más detallada se puede consultar Phillips, McNaughty y Kennedy 2012. La cuestión de la calidad en el e-learning se afronta en estudios de autores singulares o de autoría simple, como Krillman, Ehlers y Ossian-Nilsson 2014 o Wright 2003, y en muchos proyectos europeos y americanos se pueden citar algunos. EFQAL, European Foundation for Quality in E-Learning, con el proyecto UNIQ, Quality Matters 2014, Online Learning Consortium, International Council
for Open and Distance Education. A continuación se analizan brevemente las características de estos proyectos. La European Foundation for Quality in Learning es la promotora de la certificación UNIC. Esta certificación se centra en la autoevaluación, las revisiones externas y los planes de mejora. Todo está basado en 71 criterios de calidad. Los criterios utilizados se refieren más a la institución que al curso en particular. El programa QM Quality Matters ya desde sus inicios fue creado para los cursos online. QM realiza una evaluación de los cursos mediante una serie de rúbricas Quality Matters 20 basadas en 8 estándares generales. Todo esto ha sido desarrollado en el marco del proyecto Quality Matters 2202B, patrocinado por Maryland Online, el consorcio para la promoción de la excelencia en el e-learning, que une escuela y universidad en el estado de Maryland. El Online Learning Consortium, ya mencionado anteriormente, ofrece un sistema de criterios que pueden ser utilizados tanto para cursos online como para cursos MOOC, Massive Open Online Courses, un término acuñado en 2008 por Dave Cormier, gerente de comunicación web e innovaciones de la Universidad de Prince Edward Island. El International Council for Open and Distance Education es una organización mundial sin ánimo de lucro que opera en el campo de la educación flexible y a distancia en relación con la UNESCO, fundada en 1938 mediante una subvención del gobierno de Noruega. El estudio sobre el estándar de la calidad en el e-learning ha sido llevado a cabo por un equipo de investigadores coordinados por la European Association of Distance Teaching Universities, una organización europea líder en el campo de la educación online. El objetivo del estudio era elaborar un análisis global sobre el estándar y las líneas guía para la enseñanza flexible y a distancia y online. Ossianilson, Williams, Camilleri y Brown, 2015, Martes, 2016. Quality on the Line Benchmarks for Success in Internet-Based Distance Education, de Jamie Merisotis y Ronald Phillips, 2000, está disponible para su libre descarga en el sitio web del Institute for Higher Education Policy, donde aún forma parte de las publicaciones más populares, Merisotis y Phillips 2000. Así se puede enseñar, Gislandi et al. 2008b, que leyendo la muy citada Quality on the Line, la excelente rúbrica de Quality Matter y varios otros enfoques para la evaluación de la calidad, los factores importantes para alcanzar la excelencia son, con pocas diferencias, siempre los mismos, afortunadamente. Las diferencias son fundamentales de dos tipos. Ámbitos que excluyen o que son tratados con menor detalle, algunos parámetros se les da una mayor o menor importancia en distintos enfoques o son totalmente excluidos según el nivel de análisis elegido por los autores, institución, curso de estudio o curso individual. Por ejemplo, si se considera el material informativo que la universidad pone a disposición de los futuros estudiantes, su calidad será considerada en la evaluación a nivel de institución, mientras que no será un factor relevante desde el punto de vista del tutor que se ocupa de un curso en particular. Las agrupaciones ligeramente distintas de los mismos parámetros. Esto se debe a que las diferentes instituciones dividen las competencias y los procesos de manera diferente y naturalmente. Estas diferencias también tienen influencia en la organización y de los métodos y las herramientas para la evaluación. Hay que mencionar también algunos estudios que han llevado a cabo específicamente para los MOOC y OER, Kawachi 2015, Lowenta y Hodge 2015, EDX 2014, Ehlers, Ossianilson y Krillman 2013, Kotkar y Aydin 2015, Lantero 1996, Margarian, Bianco y Little John 2015, Roswell y Jansen 2014, Williams et al. 2011, Whithouse et al. 2015, Youssef et al. 2014. Y también los parámetros realizados para evaluar la calidad de los MOOC, aunque muchos de los parámetros que se proponen también se pueden utilizar para evaluar la calidad del e-learning en general. La iniciativa Open 10, financiada por la European Association of Distance Teaching Universities, en colaboración con un importante número de universidades europeas, publica en enero de 2014, Krillman, Ehlers y Ossianilson 2014, el estudio Open Creek realizado por el Institute of Learning Innovation de la Universidad Leicester, en colaboración con el Institute for Prospective Technological Studies de la Comisión Europea. Whithouse et al. 2015, página 1-12. Todas estas iniciativas, y en particular las últimas citadas, también nacieron para contrarrestar el fenómeno de los
diploma mals, fábricas de diplomas, un término que designa organizaciones particularmente activas en los Estados Unidos, pero también en otros países que proporcionan diplomas en serie. En la mayor parte de los casos, estos diplomas no ofrecen una verificación precisa del aprendizaje. Modelos para la calidad del e-learning. Antes de hablar de las herramientas de recopilación de datos, hace falta examinar los macroobjetivos de la evaluación. Para los macroobjetivos se cuenta con la ayuda de las dos modalidades ya citadas anteriormente, la de Kirkpatrick 1998 y Kirkpatrick 2016 y la de Online Learning Consortium Monroe 2005, reinterpretando los dos modelos, unos más dedicados a la formación y el segundo más dedicado a la enseñanza, se obtiene una checklist de evaluación con diversos parámetros. Satisfacción de los estudiantes y satisfacción de los docentes. Los participantes, estudiantes y docentes encuentran que la enseñanza y la formación son ventajosas, atractivas y relevantes para los objetivos de aprendizaje definidos. Eficacia del aprendizaje. Los participantes adquieren el conocimiento, la habilidad, las aptitudes y la dedicación deseados mediante la participación en la formación. Aplicabilidad de lo aprendido. Los participantes están en condición de aplicar cuanto han aprendido durante la formación. Retorno de la inversión. Los objetivos deseados se alcanzan como resultado conjunto de la formación, el apoyo y la responsabilización, pero teniendo presente también la inversión necesaria. Accesibilidad. El objeto para evaluar es accesible, es decir, puede ser consultado prescindiendo de cuál sea la cultura, la lengua, el tipo de medios tecnológicos a disposición y la habilidad mental o física del usuario. La accesibilidad es la capacidad de un sistema de brindar un acceso universal, esto es, de garantizar a todos sus usuarios la comprensión de los contenidos y la interacción con los otros elementos del sistema, prescindiendo de su cultura, de su idioma, del tipo de medios tecnológicos a su disposición y de su habilidad mental o física. Shanove 2017. A menudo, en lugar de recopilar datos para todos los 5 niveles, como sería el caso si realmente se desea certificar la calidad de un producto de e-learning, se recopilan datos para uno de los niveles. La verificación de la accesibilidad es bastante lineal, en tanto que es un parámetro para el cual han sido establecidos unos estándares. No por ello se trata de un parámetro que siempre venga certificado, tal vez porque la cultura de la accesibilidad aún no ha penetrado en todos los ámbitos del diseño instructivo, o porque en las primeras versiones del producto hay muchos otros elementos que deben funcionar y que son considerados prioritarios respecto a la accesibilidad, a menudo considerada erróneamente un lujo en lugar de ser la norma. Los estándares de accesibilidad han sido desarrollados por el World Wide Web Consortium, que es una comunidad internacional que desarrolla estándares y recomendaciones para la web. Las guías sobre accesibilidad constan de varias partes: Web Content Accessibility Guidelines, Authoring Tool Accessibility Guidelines, User Agent Accessibility Guideline. Un parámetro de las 5 que habitualmente centra la atención es la satisfacción de los estudiantes, preguntándoles cuánto les ha gustado el producto o si ha sido eficaz, y haciendo una recopilación y un análisis de los datos, tal vez porque se cree que de todos los parámetros es aquel del que resulta más fácil recopilar información, pero los estudiantes no están en condiciones de evaluar plenamente la calidad del producto del que han disfrutado. Aunque puedan ofrecer indicaciones inestimables, este tema se ha llamado en la academia Students Evaluation of Teaching, y hay disponible sobre la cuestión una gran cantidad de literatura desde los años 80 hasta hoy. Quien escribe tiene un curso de publicación como autora, un artículo que ilustra el problema y avanza algunas sugerencias al respecto. Gislandi et al. 2020. Con respecto a la satisfacción de los docentes en la universidad, a menudo no se recopilan datos de este parámetro porque los docentes también son con frecuencia los autores del producto de e-learning y difícilmente se toman en consideración los datos de una autoevaluación. Sobre la aplicabilidad de lo aprendido, es un parámetro muy tenido en cuenta, especialmente en el mundo de la formación permanente, un poco menos, al menos para algunas materias en el mundo académico. Se trata de verificar cuánto de lo aprendido es realmente aplicable a un problema auténtico. Un problema auténtico es uno que los estudiantes afrontan en una situación compleja que está conectada con el plan de estudios y en una relación significativa con la realidad. Quien estudia, realiza y resuelve la tarea demuestra la posesión y el ejercicio de conocimientos, competencias, recursos cognitivos y emocionales. Explora problemas interesantes y los analiza a la luz de lo que sabe.
Busca respuestas y conocimientos adicionales. Hipotetiza un cambio. Comparte sus resultados a través de un producto. Para ello, las estrategias didácticas a utilizar se basan en casos, problemas o productos concretos, según el campo de estudio. Se puede observar que en la academia este tipo de estrategias son poco practicadas, en tanto que aún la lección ex cátedra sigue siendo mayoritaria. En cambio, en las empresas, probar la capacidad para resolver problemas está a la orden del día, por lo que se pone de inmediato a prueba en qué medida los conocimientos, las habilidades y las competencias aprendidas han sido memorizadas y si son aprovechables y adecuadas. Por último, el parámetro quizás más difícil de investigar, aunque es también el más importante en el mundo académico, es cuánto ha influido el producto de e-learning en la calidad del aprendizaje, es decir, en la eficacia del aprendizaje. Esta es una cuestión difícil de estudiar, no solo cuando se trata de productos de e-learning, sino en general cuando se quiere evaluar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, sea más o menos tecnológico. Aquí también la literatura científica ha producido una innumerable cantidad de materiales, de teorías, de modelos, de prácticas. De hecho, se puede decir que es uno de los temas más explorados en el mundo de la enseñanza. Sin embargo, aún hoy se ha alcanzado una teoría unificadora. Son demasiados los elementos que concurren en el proceso de aprendizaje. Es demasiado compleja la rigurosa experimentación científica clásica de tipo positivista en un entorno de campo como es el del aula. Se puede sugerir una publicación de un estudioso ampliamente conocido que afronta el problema de la calidad de la enseñanza y que también sigue siendo válido para el e-learning, precisamente desde la perspectiva de la eficacia del aprendizaje, que ya ha sido previamente citado y del que se propone la lectura, Gibbs 2010, herramientas para la calidad del e-learning. Y finalmente ya se puede abordar el tema principal de este módulo, es decir, cuáles son las herramientas para evaluar la calidad del e-learning y cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades. Cabe especificar que herramienta aquí hace referencia a aquello que se necesita para alcanzar un objetivo, de Mauro 2009. En este caso, una herramienta es el medio que se utiliza para obtener informaciones, es decir, para recopilar datos sobre las características de un producto de e-learning con el fin de evaluar su calidad. Se pueden identificar tres grandes categorías de herramientas. Herramientas que se utilizan durante la realización de un e-learning o herramientas para la evaluación itinere, herramientas que se utilizan después de un e-learning o herramientas para la evaluación ex post, herramientas que se utilizan durante o después de la realización de un e-learning, herramientas utilizadas durante el e-learning. En esta sección se tratarán las herramientas que normalmente se utilizan para productos off the shelf, listos para usar, es decir, elaborados por una empresa que tiene los recursos para dedicar espacio a la evaluación de sus productos, generalmente destinados a una distribución bastante amplia. Sin embargo, también pueden ser útiles para evaluar la calidad de un producto de e-learning a medida, que a menudo es elaborado por el mismo docente titular del curso con el objetivo de mejorarlo en los años académicos sucesivos. Muchas de las herramientas que aquí se explorarán están muy relacionadas con el diseño de la experiencia del usuario, UX, Nielsen 1999, que las utiliza para obtener el conocimiento de los expertos en contenido y de hecho las dos áreas, la de evaluación de productos in itinere y la obtención del conocimiento de expertos, a menudo son adyacentes o están superpuestas. Se pueden enumerar las siguientes herramientas para la evaluación in itinere de un producto e-learning off the shelf. Se pueden entrevistas con los stakeholders, prototipos, revisión con el grupo de trabajo con expertos, test de usabilidad con los usuarios, checklist, test de aceptación. A continuación se ofrece una breve descripción de cada uno. Entrevistas con los stakeholders. Como dice Adam Fark, 2019, un stakeholder es una persona que considera el éxito de un producto como beneficio personal o profesional, no solo económico, y sino también en términos de prestigio. Puede ser una persona de alto nivel, pero también una persona que, pese a no ocupar posiciones elevadas de la escala jerárquica, igualmente utilizará con frecuencia el producto que se está elaborando. Estas personas pueden hacer sugerencias acerca del producto para simplificar y mejorar su diseño. El análisis de estas perspectivas te ayudará a entender mejor qué los stakeholders quieren y necesitan del producto. Por ello, la entrevista con los stakeholders tiene gran importancia. Prototipos.
Como todo el mundo puede imaginar, el prototipo es el primer modelo de un producto, ya sea una obra intelectual o un artefacto. Se utiliza para dar una idea al cliente del trabajo final de lo que se hará y también para obtener información oportuna. También se utiliza para mostrarlo a todos los stakeholders con el fin de recabar sugerencias que puedan mejorar o modificar lo que está haciendo. Wikipedia 2020b. Este es el motivo por el que con razón se halla entre las herramientas más utilizadas para la evaluación de la calidad del e-learning en fase de diseño o en itinere. En arquitectura, en modelismo, etc., el prototipo se llama maqueta, del francés maquette o modelo a escala. Es una representación de escala bidimensional o más a menudo tridimensional del producto que se quiere realizar. Cada vez más el modelo se realiza con gráficos por computadora o con inteligencia artificial. El prototipo es pues la realización visible del Design Thinking, Brown 2008. Revisión con el grupo de trabajo. En la vida de un investigador, la revisión entre iguales o peer review es un método clásico de trabajo. Todos los estudiosos facilitan sus artículos a sus colegas mientras los están escribiendo, para intercambiar ideas o para una mejora recíproca. Muy a menudo sus estudios se someten al terminar el trabajo a estudiosos de la misma materia de las revistas a las que han sido enviados para tener un juicio sobre la calidad del artículo con el fin de poderlos publicarlos, evitando el plagio, las falsedades, las distorsiones o peor aún las estafas científicas. Brown 2008. Un método derivado de esto es el que se utiliza durante el diseño de un módulo de e-learning, es decir, se presenta un prototipo de lo que se ha elaborado a los colegas del grupo de trabajo para que puedan dar consejos, plantear críticas o aprobar lo que se ha realizado. Test de usabilidad con los usuarios. Stefano Bussolón, 2020, afirma que el test de usabilidad con los usuarios es una metodología empírica de evaluación que consiste en observar el comportamiento de las personas ajenas al proyecto de evaluación mientras interactúan con la interfaz objeto de investigación. Nielsen asegura que es inútil realizar más de 5 tests con los usuarios porque, como demuestra en un interesante artículo Nielsen 2020, la curva del número de problemas de usabilidad que se encuentra tiende a aplanarse completamente una vez superados los 5 usuarios. Según Rubin y Chisnell 2008, se pueden distinguir 4 tipos de test. Test explorativo, finalidad de evaluar la eficacia del proyecto inicial, ayudar al grupo de trabajo en la elección de soluciones de diseño alternativas. Test de evaluación, finalidad profundizar en los aspectos evidenciados con el test explorativo. Test de validación, finalidad de evaluar la usabilidad efectiva del producto, medida en términos de precisión, velocidad y preferencia. Test de comparación, finalidad comparar 2 o más proyectos alternativos o 2 o más productos competidores. Se recopilan datos sobre el rendimiento y sobre la preferencia y se comparan los resultados. Checklist. Todo el mundo está familiarizado con las listas, ya que se utilizan a menudo para hacer la compra y también para limitar la adquisición de cosas que no son realmente necesarias. Una lista de verificación o checklist es cualquier lista exhaustiva de cosas para hacer o verificar para realizar una determinada actividad. Rubin y Chisnell 2008. Surgió para ayudar a la memoria y la atención humanas, que si no les ayuda, especialmente cuando el protocolo o proceso a seguir es complejo, tienden a olvidar algún elemento o a distraerse con elementos extraños. Así pues, ayuda a realizar una tarea de un modo más completo, siguiendo todos los pasos que se consideran correctores para llegar a un resultado. La idea nació en el mundo de la aeronáutica, parece que en 1935, después de un accidente mortal causado por la imposibilidad de que los pilotos realizaran en la secuencia correcta todas las maniobras necesarias para pilotar un nuevo modelo de aeronave. Ahora la lista de verificación está muy extendida, también en el mundo de diseño de calidad, sobre todo durante un proceso in itinere. Sin embargo, también se utiliza al final del proceso para un control de la calidad ex post. Algunos estudios sobre la checklist son los de Kim, Lee y Wright 2013 y Lim y Lee 2007. Test de aceptación. El test de aceptación por parte del cliente concluye el proyecto y determina que se han cumplido los objetivos establecidos. También se considera una herramienta para la calidad in itinere, aunque se podría incluir entre las herramientas para la calidad ex post. Es un test que debe ser realizado por el cliente o comprador. Certifica que el producto encargado funciona.
satisface las especificaciones del contrato y es de calidad. Es un test que tiene lugar inmediatamente antes de la entrega y si es positivo concluye con la satisfacción del pago final. Wikipedia 2020C. Herramientas utilizadas después de la realización del e-learning. Entre las herramientas utilizadas después del proceso de realización del e-learning, es decir, para una evaluación ex post, se pueden identificar las herramientas clásicas para la recopilación de datos dispuestas por consolidadas metodologías de investigación. La actividad de evaluación es de hecho una actividad de investigación, pero aplicada. Así, para evaluar la calidad del e-learning y cualquier otro producto o proceso, es necesario, como en toda actividad de investigación, recopilar los datos que una vez analizados podrán ofrecer una información sobre lo que se está evaluando. En este trabajo, la atención se centrará en herramientas para la recopilación de datos y no en herramientas y métodos para análisis de datos. ¿Qué datos se deben recopilar? Aquellos que sugieren la hipótesis investigación cuantitativa y las preguntas de investigación cualitativa, que indican los parámetros del modelo para la calidad que se ha adoptado. Sobre qué parámetros entre los propuestos por el modelo llevar a cabo la investigación será una decisión que tomará el responsable de la investigación. No es posible que así un tratado sobre la metodología de la investigación, por lo que se ofrecerían indicaciones básicas. Sin embargo, es muy aconsejable el texto de Criswell, 2003, donde se analizan de un modo ejemplar diversas metodologías, cuantitativa, cualitativa y mixta, y también un sitio, Sage 2020, que intenta apoyar a la investigación facilitando materiales para guiar a los usuarios a través de todos los elementos del proceso de investigación, proporcionando un diccionario, algunos estudios de caso y la posibilidad de consultar conjuntos de datos o títulos dedicados a los distintos tipos de investigación. Las herramientas más importantes que ofrece el mundo de la investigación y que se pueden utilizar en la recopilación de datos para analizar la calidad de un producto de e-learning son entrevista, grupo focal, análisis de documentos, observación, cuestionario. En la investigación cuantitativa, donde se consolidan protocolos desarrollados para recopilar los datos, en primer lugar hay que identificar una muestra. La muestra se da mediante la selección de un subconjunto de casos, esto es, un número X de casos entre todos los casos posibles del entorno de referencia, que sea de algún modo representativo del universo, el conjunto de todos los casos posibles. En la investigación cualitativa, en lugar de seleccionar un muestreo basado en conceptos, se seleccionan los comportamientos, las actitudes o las situaciones que son relevantes para la pregunta que se investiga y se entrevista. A los individuos que asumen esos comportamientos, actitudes o que se encuentran en situaciones de referencia, las muestras serán necesariamente de dimensiones reducidas, estudiadas de un modo intensivo, dado que todo el análisis de datos se realiza manualmente, es decir, no es el ordenador el que extrae las estadísticas, sino que es el investigador quien analiza los significados que sugieren los textos recopilados. A menudo, el muestreo no se define completamente al inicio de la recopilación, sino que se especifica progresivamente sobre la base de los resultados de los análisis preliminares de los datos recopilados. Finalmente, las investigaciones cualitativas no ofrecen generalizaciones estadísticas, sino más bien ideas detalladas sobre la calidad de un contexto, de un proceso o de un producto. Las herramientas para la recopilación de datos que se han enumerado anteriormente se pueden utilizar tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa, aunque algunas de ellas son más comunes en el paradigma cuantitativo y otras en el paradigma cualitativo. A continuación se analizarán las herramientas de recopilación de datos antes enumerados. La entrevista. La entrevista es una conversación profesional entre dos personas dirigida a un objetivo. Puede ser directa o mediada por algún sistema telemático o multimedia. Puede ser estructurada, semiestructurada o en profundidad. En el primer caso, en todas las entrevistas se hacen las mismas preguntas y en el mismo orden, para garantizar la máxima comparabilidad entre los datos recogidos. En el segundo caso, la entrevista semiestructurada, las preguntas son las mismas, pero se pueden hacer en un orden distinto. Y también se hace alguna concesión a la improvisación de preguntas. La entrevista en profundidad es un coloquio libre entre el investigador y el entrevistado, aunque esté conducida por el primero. Grupo focal. El grupo focal es un método basado en la discusión entre un pequeño grupo de personas en presencia de un moderador, centrada en un tema para explorar en profundidad. Birkham y Bael, 2018. Las discusiones se planifican cuidadosamente y se llevan a cabo en un ambiente permisivo y no amenazante.
incluso con una investigación de opiniones y actitudes relativas a temas sensibles, observando también la dinámica de grupo durante la discusión con el fin de entender los procesos de construcción de la realidad social. Las ventajas del grupo focal respecto a la entrevista son la posibilidad para los participantes de formarse una opinión incluso durante la discusión o modificar la que se expresa inicialmente, los bajos costes, la rápida y la eficiencia de la recogida de datos, así como su riqueza. El grupo focal también tiene algunas desventajas. Dificultad para crear condiciones de homogeneidad en la recopilación de datos, necesidad de un moderador experto no demasiado directivo, dificultad para reunir sujetos y hacerlos coincidir en horarios, lugares, etc. Los datos producidos reflejan la naturaleza del proceso conversacional, discusiones ininterrumpidas, cambios de tema, contradicciones, malentendidos. Es difícil recoger el punto de vista de las personas menos asertivas, especialmente si algunos participantes dominan la discusión. Análisis de documentos. Uno de los métodos casi exclusivamente cualitativos para recopilar datos es pedir a aquellos que disfrutan del curso de e-learning que expresen su opinión sobre el propio curso. La documentación que elaboren los estudiantes puede ser completamente libre o puede seguir una serie de cuestiones a considerar más o menos rigurosamente. También se pueden hallar modos de garantizar que la opinión de quien escribe sea anónima, con el fin de no influir en la expresión de su opinión. Observación. La observación es una descripción intencional y precisa de lo que sucede a las personas en una determinada situación. Richards y Morse, 2009, página 149. La observación es el acto de percibir la actividad y las relaciones de las personas sobre el terreno a través de los 5 sentidos del investigador. Angrosino, 2007, página 37. La observación es el acto de adquirir información de una fuente primaria, en seres vivos, obtenida a través de los órganos de los sentidos. También puede implicar el registro de datos mediante el uso de herramientas. Wikipedia 2020a. Implicación y participación del observador. El grado de participación puede variar con el tiempo, desde la inmersión completa en el contexto hasta el total distanciamiento. Puede haber participante completo, participante como observador, observador como participante y observador completo. Dimensiones de la observación, grado de implicación, observador completo, participante completo, nivel de conciencia, cubierta, descubierta, grado de sistematicidad, estructurada, libre, contexto artificial natural, enfoque estrecho, amplio, notas video, notas en mente, duración larga, corta, urgente, feedback a los participantes, puesta en común de las observaciones, sin feedback. Observación cubierta, descubierta. Se refiere a los actores, es decir, a la percepción y el conocimiento que tienen de la presencia de la investigación. Puede ser cubierta, problemas éticos, los actores desconocer la identidad del investigador y los objetivos de la investigación. Semicubierta, la mayoría de los involucrados desconocen la investigación. Algunos miembros del grupo están al corriente de la identidad del investigador y de los objetivos de la investigación. Descubierta, peligro de distorsión, es la técnica más difundida y requiere un gran esfuerzo para obtener el consentimiento por parte de los responsables y para ganarse la confianza de los informadores. Sistematicidad y estructuración de los procedimientos puede ser observación sistemática, esquema de observación estandarizado, observación no sistemática, observación libre y abierta. Contexto puede ser situación natural, complejidad del fenómeno, dificultad de aislar los fenómenos más significativos, situación artificial, riesgo de desnaturalizar el significado del comportamiento observado, enfoque de la observación, ejemplo, enfoque amplio, incluye todos los aspectos del contexto. Enfoque reducido, limitado solo a un cierto comportamiento. Notas. Se pueden tomar apuntes en video con notas o se pueden tomar notas mentales de la entrevista cuando el tema es sensible, aunque haya un cierto riesgo de olvidar algunos elementos. Escala temporal o duración de la observación. Se pueden realizar observaciones instantáneas o prolongadas, meses, años. Además, el número de observaciones es naturalmente variable en función de los recursos y del contexto. Explicaciones facilitadas a los participantes y feedback posterior. Puede haber completa compartición de las observaciones, ausencia de contactos ulteriores con los participantes. Cuestionario. El cuestionario es una herramienta utilizada normalmente en la investigación cuantitativa. Puede estar compuesto por preguntas de respuesta cerrada o puede incluir también preguntas de respuesta abierta.
Herramientas utilizadas durante o después de la realización del e-learning. En la categoría de las herramientas que pueden ser utilizadas en el proceso de evaluación de la calidad, tanto durante como después de la realización del e-learning, se incluyen en particular aquellas que sugieren algunas buenas prácticas, es decir, que ayudan a traducir a la práctica durante o después de la realización del e-learning las indicaciones teóricas proporcionadas por los modelos adoptados. Las herramientas que sugieren buenas prácticas de e-learning y que considerarán aquí son estándar, benchmark, buenas prácticas, líneas guía, rúbrica. Las herramientas de la lista pueden ser utilizadas a efectos de garantía de calidad para la evaluación del e-learning a nivel macro o de sistema, a efectos de mejora de la calidad para la evaluación del curso individual o de un producto o proceso. También hay que decir que si bien las herramientas clásicas de investigación están muy bien definidas porque se han utilizado durante muchos años y por muchas personas, los límites entre las herramientas mencionadas anteriormente en realidad son muy relativos. A menudo el benchmark es denominado estándar, por ejemplo, o se asocian a las buenas prácticas. Así pues, la subdivisión que se presenta aquí es principalmente con fines didácticos. A continuación se describen las herramientas una por una y se citan los ejemplos más conocidos. Estándar es una característica o conjunto de características predefinida, conocida y aceptada o dada por sentada de una determinada categoría de objetos o procesos. Su finalidad es armonizar o formalizar productos, servicios o procesos y simplificar los procedimientos, es decir, hacerlos fácilmente comprensibles para todos aquellos que deben seguirlos. También pretende que los productos de e-learning sean reutilizables e interoperables, independientemente de quién lo haya creado y de quién deba utilizarlos. Un estándar puede presentarse bajo la forma de reglas, directrices, especificaciones o normas y debe incluir cuál es su objetivo, en qué contextos puede ser aplicado, qué perspectivas adopta y en qué modo se debe evaluar su aplicación. Un estándar es una herramienta rígida y prescriptiva. Si se establece que algo debe hacerse según un estándar determinado, lo ideal es que no haya dos maneras distintas de hacerlo y que los resultados finales sean muy parecidos. Los estándares se utilizan normalmente durante un proceso o para la evaluación de un producto. En lo que respecta a la calidad de un curso online, los estándares son necesarios en un nivel de análisis detallado. Por ejemplo, cuando hay que ponerse de acuerdo sobre el formato que debe de tener un texto wiki colaborativo para que todos los participantes puedan contribuir con sencillez y claridad, o cuando hay que decidir el tipo de formato a utilizar para preparar los materiales, como en el caso del estándar Scrum, Shareable Content Object Reference Model, modelo de referencia para los objetos de contenido compartible, que es una colección de estándares y especificaciones que hacen posible la interoperabilidad, la accesibilidad y la reutilización de contenido para el aprendizaje basado en la web. De Bausch 2013, Philip 2000. Existen dos tipos de estándar Philip 2000, de jure y de facto. Los estándares de jure son promovidos por una organización responsable de ratificarlos y aprobarlos. Los estándares de facto son adoptados por una gran parte del mundo de la industria, que constituye gradualmente una masa crítica que ratifica la adopción del propio estándar. Estos estándares pueden convertirse en de jure si las organizaciones pertinentes los adaptan y certifican. Benchmark. El benchmark o análisis competitivo consiste en analizar y evaluar productos concurrentes de e-learning para identificar las soluciones funcionales y de contenido adaptadas por los competidores en términos de características generales, estructura y funcionalidad. De Wikipedia, Bartleson 2012. Por benchmark en economía se entiende una metodología basada en la comparación sistemática que permite a las empresas que la aplican compararse con las mejores y sobre todo aprender de ellas para mejorar. Se remontan a finales de los años 70, cuando Robert Camp, en nombre de la Xerox Corporation, decide mejorar radicalmente las prestaciones de la función logística mediante una comparación de productos y procesos operativos de las empresas con más autoridad presentes en el mismo sector del mercado. El benchmarking es, en esencia, una herramienta de mejora organizativa basada en el análisis de la competencia y, por lo tanto, la comparación. La idea básica es encontrar una referencia externa para evaluar la calidad y la relación coste-eficacia de la propia actividad y los propios procesos. Una vez que se establece cuál es el proceso
el producto o servicio a mejorar, se toman cada una de sus fases y se compara, aspecto por aspecto, con el mismo proceso, producto o servicio ofrecido por los competidores considerados líderes en el sector. Además de las empresas del mismo sector, se pueden realizar benchmarking entre empresas de sectores diferentes, pero con procesos similares, ya sea dentro de la misma empresa, entre distintos departamentos o en momentos distintos. El benchmarking se realiza eligiendo un conjunto de indicadores clave, cada uno con nombre y métrica, que sean objetivos, comprensibles pero costosos de medir, representativos de un proceso crítico, una unidad de medida común, porcentaje, metro, número puro, para todas las empresas comparadas en el benchmarking, asegura la conmensurabilidad de los resultados. La empresa puede elegir si estudiar el mejor elemento en todas sus presentaciones o el mejor en su clase, es decir, el elemento que tenga un mayor número de prestaciones con la máxima puntuación. El mejor producto en su clase es elegido entre empresas del mismo sector. Como se puede adivinar por lo que se acaba de decir, el benchmarking nació en el ámbito económico. Se proponen aquí tres ejemplos de benchmarking para el e-learning. BENVIC, Benchmarking of Virtual Campuses; Quality on the Line, Benchmark for Success in Internet-Based Distance Education; Excellence in e-Learning, un benchmark para el e-learning propuesto por European Association of Distance Teaching Universities. El primer ejemplo de benchmarking para el e-learning es el proyecto BENVIC 2002. BENVIC es un proyecto con el objetivo de trasladar el benchmarking al ámbito del e-learning, nacido bajo el patrocinio de la Unión Europea. Se desarrolló entre los años 1999 y 2002. La última actualización del sitio del proyecto se remonta a febrero del 2002 y ha conducido a la construcción de una herramienta capaz de tener en cuenta el tipo de organización que se está evaluando, de modo que pueda compararse con instituciones similares en fines, tamaño, estructura, etc. Learner Services, Learning Delivery, Learning Development, Teaching Capability, Evaluation, Accessibility, Technical Capability, Institutional Capability. La primera autoevaluación se realiza mediante un checklist donde se da valor a cada indicador. 0, no implementado; 1, parcialmente implementado; 2, totalmente implementado, para indicadores de estructura o práctica, como porcentaje para los indicadores de desempeño. Esto permite al equipo de BENVIC realizar posteriormente un análisis comparativo que será la base sobre la que trabajar para obtener mejoras. Se puede encontrar información más detallada en el documento Evaluation Methodology Report, disponible en el sitio web de BENVIC 2002. El segundo ejemplo facilitado aquí es Quality on the Line. El documento Benchmarks for Success in Internet-Based Distance Education de Jamie Merositis y Ronald Phipps del año 2000 se puede descargar gratuitamente desde el sitio web del Institute for Higher Education Policy, Merositis y Phipps 2000. Y finalmente el proyecto Excellence in e-Learning European Quality Benchmark, realizado por European Association of Distance Teaching Universities, está bien descrito en numerosos documentos disponibles: JEP 2020, EAT 2020, Williams et al. 2011, Roswell y Janssen 2014. Existen también algunos estudios sobre benchmark como los propuestos aquí: Kirk, Williams y Roswell 2012, Ossianilson y Langren 2012, Choi 2007. Buenas prácticas. Por buenas prácticas se entienden en general las experiencias más significativas y con mejores resultados en distintos contextos. Una buena práctica es una técnica, un método, una actividad, un proceso, un incentivo, un modo de hacer algo que es más eficaz que cualquier otro para lograr un cierto resultado. La idea es que con los procesos, los análisis y los controles adecuados se pueda lograr un resultado con menos problemas y complicaciones. Las buenas prácticas también se pueden definir como el modo más eficiente, menor esfuerzo y más eficaz, mejores resultados, de realizar una tarea, basado en procedimientos repetibles que se han demostrado válidos y útiles con el tiempo y para un gran número de personas o empresas. Las buenas prácticas AENOUN 2014, Buceto, Moril, Alad 2006, se pueden definir como una colección de ejemplos debidamente formalizados en reglas. Líneas guía. Las líneas guía son cualquier documento que tiene como objetivo hacer más eficientes los procesos particulares, de acuerdo con una rutina dada. Consisten en una lista de reglas o principios que derivan de la experiencia o de la evaluación de los resultados y de las mejores prácticas. Por definición, seguir las líneas guía no es estrictamente obligatorio, como sucede en los estándares. Edmonds 2006.
2006. Ejemplos de líneas guías que están fácilmente disponibles en la web pueden ser los trabajos de Bussolón 2020, Ryan y Brown 2012, Strake 2009, de Ruin, Fritsch y Salas 2014, Nilsson y Palmer 2012. Rúbrica. El término rúbrica proviene del latín rúbrica y se refería a la tierra roja rubber, utilizada para teñir la tira de pergamino, índice, que normalmente colgaba del rollo de papiro y que contiene el nombre del autor y el título del texto. Además, la tierra roja también se utilizaba para escribir las primeras letras de un texto, para resaltar el inicio o incluso el prospecto sumario que al principio o al final del volumen reunía y reúne los títulos de los capítulos individuales. Este uso se mantuvo en los manuscritos medievales y luego en obras impresas. Institut Treccani 2020. El término rúbrica ha sido recientemente prestado a las áreas evaluativas, con la intención de evidenciar los principales factores en los que se basa la evaluación. La rúbrica es un documento que articula las expectativas para una tarea enumerando los criterios o aquello que recuenta y describiendo niveles de calidad de excelente a pobre. Las rúbricas pueden tanto enseñar como evaluar. Cuando se usan como parte de un enfoque de evaluación formativa y centrada en el estudiante, las rúbricas tienen el potencial de ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias y habilidades, así como a emitir juicios fiables sobre la calidad de su propio trabajo. Los estudiantes deben poder usar las rúbricas de muchos de los mismos modos en las que las usan los docentes, para aclarar los estándares para el desempeño de la calidad y para guiar un feedback continuado sobre el progreso hacia esos estándares. La rúbrica se utiliza particularmente en el ámbito escolar para evaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje por parte de los estudiantes. Estos parámetros normalmente se comparten, por lo que una rúbrica permite, por ejemplo, en el sector universitario, tanto a profesores como estudiantes, evaluar del mismo modo todo criterio complejo o subjetivo. Por lo tanto, una rúbrica o una cuadrícula de evaluación es una herramienta que tiene como objetivo hacer lo más posible la evaluación del objeto al que se aplica. También puede proporcionar una base para la autoevaluación, la reflexión y la revisión entre iguales. Todo esto lleva a quienes utilizan las rúbricas a reflexionar sobre las prácticas y la metodología de formación y también proporciona una visión general de la naturaleza del proceso analizado. El uso de rúbricas normalmente creadas para medir un objetivo determinado de desempeño, comportamiento o calidad se está extendiendo, ya que una rúbrica es a menudo más útil que un checklist y los juicios basados exclusivamente en una impresión general sobre el objeto a juzgar. Bidham y Sharp 2007. Según Bernie Dodge y Nancy Pickett 2007 y Johan Lerman 1992, página 40, se pueden distinguir un cierto número de características comunes en las rúbricas en particular, unas o más dimensiones mediante las cuales se mide el desempeño, definiciones, ejemplos con base a los que se mide el desempeño, una escala de evaluación para cada dimensión, modelos y ejemplos que acompañan cada nivel de desempeño. Normalmente las rúbricas se presentan en forma de tabla. Realizando una búsqueda en Google se pueden encontrar muchos ejemplos. Google 2020. Una de las rúbricas para el e-learning más conocidas es la propuesta por Quality Matters. Las rúbricas que han sido desarrolladas como parte del proyecto Quality Matters 2020A, patrocinado por Maryland Online, el consorcio para la promoción de la excelencia en el e-learning que una escuela y una universidad en el estado de Maryland. Quality Matters 2020, Maryland Online 1999. Las rúbricas QM, por el modo en el que están estructuradas, son más bien un punto medio entre la rúbrica y la checklist, aunque a veces son llamadas estándares. Quality Matters 2020A. Como ya se ha tenido ocasión de comentar anteriormente, los límites entre estas herramientas no siempre están bien definidos. Más allá de los términos utilizados, el conjunto de rúbricas QM consiste en una serie de 40 elementos subdivididos en 8 áreas basadas en la literatura científica y en una investigación que ha involucrado a docentes y otros stakeholders que se ocupan del e-learning. Las 8 áreas enumeran las características que deben tener cada una de las partes de un formulario o producto de e-learning. A continuación se ofrece su descripción recuperada del sitio web
de QM. Introducción al curso, da las instrucciones que normalmente se proporcionan el primer día del curso en el aula, requisitos mínimos como navegar por el curso, introducción y política, objetivos de aprendizaje, determina cómo los objetivos de los módulos y del curso pueden ser algo medible, evaluación, indica cómo será realmente medida la consecución de los objetivos y facilita los criterios mediante los cuales los estudiantes recibirán las calificaciones. Materiales didácticos. Especifica el modo en el que el material didáctico garantiza a los estudiantes la posibilidad de alcanzar los objetivos de aprendizaje. Actividad de interacción entre los estudiantes. Determina si la actividad prevista garantiza que los estudiantes alcancen los objetivos didácticos. También si la actividad y el proyecto del docente promueven un aprendizaje activo. Tecnología del curso. Se ocupa de cómo la tecnología del curso apoya los objetivos de aprendizaje y promueve el aprendizaje activo y la participación. Apoyo a los estudiantes. Se ocupa de 4 distintos tipos de apoyo ofrecido durante el curso: técnico, a la accesibilidad, al estudio y a los estudiantes, sobre ayudas financieras y de asesoría. Accesibilidad y usabilidad. Determina si la navegación y las características del curso facilitan el aprendizaje. Los 40 ítems de las 8 áreas se revisan año tras año, sobre la base del feedback proporcionado por quien utiliza rúbricas QM para la evaluación del curso. De este modo, las rúbricas QM que aparecieron en 2004 mejoraron constantemente. Otras rúbricas de utilidad: California State University, Chico Rubrics for Online Instruction, Standards and Rubrics to Measure Quality y Learning Course Design, California State University Chique 2023, Aurora Institute 2020. El Aurora Institute, anteriormente INACOL, es una organización sin ánimo de lucro con sede en Viena, una ciudad del condado Fairfax, Virginia, Estados Unidos. Tiene la misión de guiar la transformación del sistema educativo y de acelerar el avance de políticas y prácticas innovadoras para garantizar un aprendizaje de calidad para todos. También es interesante señalar el trabajo de Yuan y Brecker, INACOL 2011, disponible en su web, que presenta un análisis de 14 rúbricas para la evaluación de los Open Educational Resources. Cabe señalar que la falta de escalas de clasificación, guías de clasificación, pruebas empíricas y revisiones iterativas plantea muchas dudas sobre la fiabilidad y la validez de todas esas rúbricas. Hay que decir que su usabilidad real también depende del apoyo que se asegure a los usuarios. Comparativa entre las características de la checklist, las líneas guía y la rúbrica, lista de los parámetros a monitorizar, descripción de los parámetros a monitorizar, espacio para comentarios por parte del usuario, peso de los elementos a monitorizar y espacio para ejemplos y demostraciones.